A medida que pasan los años, muchos de nosotros nos vemos lidiando con las complejidades del envejecimiento. No se trata solo de los cambios físicos, como las canas, las líneas de expresión más marcadas o los dolores ocasionales que antes no existían. La parte más difícil de envejecer está frecuentemente relacionada con los cambios emocionales y psicológicos que acompañan el paso del tiempo. Es evidente que personas de todas las edades enfrentan desafíos similares, y si te estás sintiendo de esta manera, no estás solo. Hablemos de algunos de estos desafíos y de cómo podemos enfrentarlos juntos. Número 1. Enfrentar la realidad del tiempo y de la mortalidad. Una de las percepciones más profundas que surgen con el envejecimiento es la conciencia del avance implacable del tiempo. En la juventud, el tiempo parece infinito. Tenemos sueños y planes que se extienden sin fin frente a nosotros, pero a medida que envejecemos, la percepción del tiempo cambia. Días, meses y años parecen pasar más rápido, y la realización de que la vida es finita se vuelve más pronunciada. Muchas personas en foros en línea expresan una sensación de urgencia, una sensación de que necesitan lograrlo todo antes de que sea demasiado tarde. Esto puede llevar a la ansiedad o incluso a una crisis de la mediana edad, en la que las personas reevalúan sus elecciones de vida, a menudo con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Recuerdo una historia compartida por un hombre de finales de sus 50 años en Reddit. Habló sobre cómo siempre soñó con viajar por el mundo, pero la vida, el trabajo, criar una familia y las restricciones financieras siempre parecían interponerse. Ahora, con los hijos ya adultos y la jubilación en el horizonte, finalmente está planeando esos viajes. Su historia es un recordatorio de que, aunque el tiempo pueda parecer más limitado, nunca es demasiado tarde para seguir nuestras pasiones. Número 2. Afrontar el declive físico y mental. El aspecto físico del envejecimiento es quizás el más visible y algo con lo que muchas personas luchan. Nuestros cuerpos ya no funcionan como antes. Podemos ser más propensos a lesiones, necesitar más tiempo para recuperarnos o simplemente no tener la resistencia que solíamos tener. En un foro popular en línea, un usuario de finales de sus 60 años compartió cómo solía ser un corredor ávido, pero ahora apenas puede trotar sin sentirse sin aliento. Expresó frustración y tristeza por haber perdido un pasatiempo que antes le traía tanta alegría. El declive mental es otro aspecto que muchos temen. Los olvidos, el procesamiento más lento e incluso condiciones como el Alzheimer son preocupaciones reales a medida que envejecemos. Un punto común en estas discusiones es el miedo a perder la independencia y la capacidad de disfrutar la vida como antes. Ahora bien, aunque estos cambios puedan ser desalentadores, es importante cambiar nuestra perspectiva. He encontrado nuevas maneras de mantenerme activo que son más amables con mi cuerpo, como la natación y el yoga. Se trata de adaptarse y encontrar alegría en formas diferentes, en lugar de enfocarnos en lo que hemos perdido. Número 3. Soledad y aislamiento. A medida que envejecemos, nuestros círculos sociales suelen reducirse. Los amigos se mudan, las relaciones cambian y a veces las personas se distancian. Para aquellos que están solteros o cuyos hijos se han marchado de casa, la soledad puede convertirse en un desafío significativo. Un tema en un foro en línea estaba lleno de historias sinceras de personas en sus 60 y 70 años que se sentían aisladas. Muchos hablaron sobre lo difícil que era hacer nuevos amigos a su edad, especialmente cuando lidiaban con la pérdida de compañeros de toda la vida. La pandemia solo intensificó esa sensación de aislamiento, haciendo más difícil para muchos reconectar con el mundo exterior. La soledad es una carga pesada,
pero es algo que podemos aliviar buscando activamente conexiones. Me uní a grupos comunitarios locales, me ofrecí como voluntario e incluso me reconecté con viejos amigos. No siempre es fácil, pero es esencial seguir exponiéndonos. Número 4. Arrepentimientos y sueños no realizados. Al reflexionar sobre nuestras vidas, es natural pensar en los caminos que no tomamos, en las oportunidades que perdimos o en los sueños que permanecen no realizados. Esto puede llevar a sentimientos de arrepentimiento o a la sensación de que desperdiciamos el tiempo. Un hombre en sus 70 años compartió su arrepentimiento por nunca haber aprendido a tocar el piano, algo que siempre quiso hacer, pero que siempre pospuso. Habló sobre cómo ahora dedica tiempo todos los días para aprender, aunque es mucho más difícil de lo que habría sido cuando era más joven. El arrepentimiento es una emoción poderosa, pero también es un motivador. Es un recordatorio de que todavía tenemos tiempo para perseguir esos sueños, incluso si es de una manera diferente a como inicialmente imaginábamos. He aprendido que nunca es tarde para comenzar algo nuevo y que nuestro pasado no tiene que definir nuestro futuro. Antes de seguir, necesito saber tu opinión. Si te gusta este tipo de contenido, por favor deja un comentario abajo con el número 1. Ahora sigamos adelante. Número 5. El desafío de mantenerse relevante en un mundo que cambia rápidamente. Muchos adultos mayores se sienten abandonados. La tecnología evoluciona, las normas sociales cambian y lo que antes era familiar se vuelve extraño. Esto puede llevar a una sensación de irrelevancia o desconexión con las generaciones más jóvenes. Encontré una publicación en un foro de una mujer de unos 50 años que se sentía desconectada de sus hijos adolescentes. Ella luchaba por entender su mundo, redes sociales, juegos en línea y comunicación digital, lo que la hacía sentir que estaba perdiendo contacto con ellos. Ahora, mantenerse relevante consiste en mantenerse curioso. Personalmente, me he esforzado por aprender nuevas tecnologías, hacer preguntas e involucrarme con personas más jóvenes. Recuerda, no se trata solo de mantenerse al día, sino de mantener una conexión con el mundo que nos rodea. Número 6. Encontrar un propósito en la vida posterior. A medida que las carreras terminan y los hijos crecen, muchas personas luchan por encontrar un nuevo sentido de propósito. Los roles que antes nos definían, como ser padres o trabajadores, pueden ya no ser tan centrales en nuestras vidas, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué sigue? En un foro popular en línea, una mujer de unos 60 años compartió su viaje para encontrar un propósito después de la jubilación. Contó cómo se volcó hacia el arte, algo que siempre había amado, pero para lo que nunca había tenido tiempo, y cómo eso le brindó un renovado sentido de identidad y realización. Encontrar un propósito en la vida posterior consiste en redescubrir pasiones y explorar cosas nuevas. Para mí, se trata de retribuir, orientar a personas más jóvenes y dedicar tiempo a causas que aportan amor y sabiduría al mundo. Número 7. Navegar por los cambios de identidad a medida que envejecemos. Los roles que antes nos definían, ya sea como profesionales, padres o incluso cuidadores, comienzan a cambiar o desaparecer. Este cambio de identidad puede ser desorientador, haciéndonos cuestionar quiénes somos sin los títulos y responsabilidades que antes daban estructura y significado a nuestras vidas. Una mujer de 60 años compartió cómo se sintió perdida tras jubilarse de una carrera exitosa. Su trabajo había sido su identidad durante décadas y sin él no sabía qué hacer consigo misma. Se veía despertando por las mañanas sin una dirección clara, luchando por llenar sus días con un propósito. Yo también estuve en esa situación.
Cuando me jubilé, enfrenté un sentimiento similar de desubicación, pero con el tiempo aprendí que ese período de incertidumbre era una oportunidad para redescubrirme. Entonces comencé a escribir un diario, reflexionando sobre lo que realmente importaba para mí, más allá de mi carrera. Exploré pasatiempos que había dejado de lado, como la jardinería y la pintura, y me reconecté con viejos amigos. Ese proceso me ayudó a construir una nueva identidad, una que no estaba vinculada a un título laboral, sino a la persona en la que me había convertido a lo largo de los años. Número 8. Cuidar de hijos adultos o nietos. Como padres, muchas veces pensamos que nuestras responsabilidades terminan cuando nuestros hijos alcanzan la adultez. Pero, en realidad, muchos de nosotros nos encontramos cuidando de nuestros hijos adultos o incluso asumiendo el papel de cuidadores principales de nuestros nietos. Esto puede ser tanto una alegría como una carga, mientras equilibramos el deseo de ayudar con la necesidad de proteger nuestro propio tiempo y energía. Un hombre de unos 60 años compartió su experiencia de mudarse a la casa de su hija para ayudar a cuidar a sus nietos. Aunque valoraba el tiempo con ellos, también admitió sentirse exhausto y, a veces, abrumado por las demandas. No había anticipado que, en sus años de jubilación, estaría cambiando pañales y corriendo detrás de niños pequeños. Ahora sé cómo es. Mi hija recientemente pasó por un divorcio difícil y me encontré asumiendo la responsabilidad de ayudar con mis nietos pequeños. Ha sido una bendición estar tan involucrado en sus vidas, pero también me ha desafiado a encontrar un equilibrio. Tuve que aprender a establecer límites, a decir que no cuando necesito descansar y a encontrar tiempo para mí mismo en medio del caos. Es una danza delicada, pero me ha enseñado mucho sobre el amor, la paciencia y la importancia del autocuidado. Número 9. Adaptarse a la jubilación y a los cambios financieros. La jubilación suele ser vista como un período de relajación y ocio, pero la realidad es que puede ser un gran ajuste, tanto emocional como financieramente, para muchos. El cambio repentino de una renta variable proveniente de trabajos durante los años a vivir con un presupuesto fijo es una fuente de estrés. Además, la pérdida de una rutina diaria puede hacer que las personas se sientan desorientadas e inciertas sobre cómo llenar sus días. Un hombre de principios de los 70 compartió en un foro cómo, después de jubilarse, tuvo dificultades para gestionar sus finanzas. No había anticipado cómo sería diferente vivir con una pensión en comparación con su salario anterior. También se encontró con mucho tiempo libre, lo que llevó a sentimientos de aburrimiento y a una sensación de falta de propósito. Ahora bien, cuando me jubilé, pasé por una experiencia similar. Los ajustes financieros fueron desafiantes, pero lo que más me sorprendió fue el aspecto emocional. De repente, mis días estaban completamente libres y tuve que descubrir cómo llenarlos de manera significativa. Entonces, comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio local, lo que no solo me dio estructura, sino también una sensación de logro. En cuanto a lo financiero, aprendí a hacer un presupuesto más cuidadoso y encontré formas creativas de estirar mis recursos, como reducir el tamaño de la casa y disfrutar de los placeres sencillos que no vaciaban el banco. Número 10. Enfrentando cambios en las relaciones. A medida que envejecemos, nuestras relaciones evolucionan. Amistades que antes parecían inquebrantables pueden desaparecer. Las dinámicas pueden cambiar y las relaciones románticas pueden enfrentar nuevos desafíos. Estos cambios pueden dejarnos con la sensación de estar aislados o cuestionando las conexiones en las que antes confiábamos. Una mujer en sus 50 años compartió cómo su círculo de amigos se había reducido a lo largo de los años.
Algunos amigos se mudaron, otros se alejaron debido a cambios en la vida y algunos fallecieron. Se vio luchando por mantener conexiones y sintió una profunda sensación de soledad como resultado. También he visto cómo las relaciones han cambiado en mi propia vida. Algunos de mis amigos más antiguos han pasado a diferentes etapas de la vida y ha sido difícil mantener el contacto. Pero también he aprendido que esto es una parte natural del envejecimiento. En lugar de lamentarme por la pérdida de viejas conexiones, he intentado enfocarme en cultivar las relaciones que permanecen y estar abierto a nuevas amistades. Así que me uní a un club de lectura local, lo que me presentó a un grupo maravilloso de personas que comparten mis intereses. Esto es un recordatorio de que, aunque las relaciones cambian, también pueden crecer y evolucionar de maneras hermosas. Envejecer es un desafío, pero también es un privilegio que se le niega a muchos. Es un tiempo de transición, reflexión y, lo más importante, crecimiento. Las partes más difíciles del envejecimiento son frecuentemente las oportunidades más valiosas para el aprendizaje y el autodescubrimiento. Sí, hay pérdidas y dificultades, pero también hay alegrías y triunfos. Tenemos la oportunidad de mirar atrás y ver una vida bien vivida, transmitir nuestra sabiduría y abrazar a la persona que nos hemos convertido. Envejecer no es el fin del viaje, es un nuevo capítulo lleno de posibilidades y experiencias esperando ser vividas. Entonces, a medida que navegas por las complejidades de envejecer, recuerda que no estás solo. Existe una comunidad de personas que lo entienden, que han recorrido este camino y están listas para apoyarte. Siéntete libre de compartir tus propios pensamientos y experiencias en los comentarios abajo. Verás, al compartir nuestras experiencias y apoyarnos unos a otros, podemos transformar las dificultades del envejecimiento en una fuente de fortaleza y sabiduría. Abrazar este tiempo con gracia, resiliencia y un corazón abierto. Después de todo, lo mejor está por venir. Recuerda dar me gusta y suscribirte al canal Inteligencia al Día si encontraste útil este video. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.